Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cuándo acaba una guerra? ¿El día que alguien la gana, aunque para entonces ya todos la hayan perdido? En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. Cuando se rememora la banda sonora de sus horrores, cuando te la cuentan o escuchas por primera vez. Cuando salí hacia el frente, iban conmigo otros muchachos, todos de Terrassa, aunque la mayoría no los conocía. Los hermanos García Sagués, Miquel Cardús, Gavi Baldric, Pipo Canal, el Gordo Dena, Santi Brugada, Jordi Godallor, todos muertos. O, por ejemplo, cuando alguien, como nuestro invitado de esta mañana, decide recorrer física y emocionalmente el viaje que su padre hizo al interior del infierno hace ahora casi 90 años. Mi padre apenas viajó. Solamente ya jubilado, en una ocasión a Cuba para visitar a una hija que hacía una especialización médica y algo muy poco dentro de España. Pero con 18 años hizo por obligación un viaje que le llevó a cruzar la península ibérica de extremo a extremo y que le marcaría por siempre, pues fue para ir a la guerra, de la que volvió milagrosamente, ya que le tocó participar en algunas de las peores batallas de la contienda civil española, la de Teruel y la de Levante, con un punto de inflexión en la Sierra de Espadán, en la provincia de Castellón, donde a punto estuvo de perder la vida. Estas son palabras escritas por el escritor Julio Llamazares, quien 86 años después ha recorrido el mismo trayecto que hizo su padre durante la Guerra Civil, cruzando de extremo a extremo prácticamente la península ibérica y rememorando en un libro, El viaje de mi padre, publicado en la editorial Alfaguara, aquella odisea de la que su progenitor salió milagrosamente vivo. Julio Llamazares, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, Julio, ¿las guerras acaban cuando se habla de ellas y se explican a los demás o no acaban nunca? Las guerras, como las vidas de las personas, duran mientras alguien las recuerda, directa o indirectamente. Y alguien dijo que una guerra civil dura 100 años después de terminada, porque se supone que es el tiempo en que sigue pesando sobre la memoria individual y colectiva de la gente. Y en mi caso ha sido así. Cuando mi padre era joven y yo un niño o adolescente, primero que no hablaban casi, por muchas razones, de la guerra porque lo pasaron muy mal, y segundo porque en esa época tú no les escuchas a los padres, luego te arrepientes y al final haces lo que yo hice hace 1 año y medio, que es un día me lié la manta a la cabeza y dije voy a conocer los lugares por los que pasó mi padre. Es verdad una cosa que has dicho, que en muchos casos la gente no habla, sigue habiendo en generaciones, nos vamos acercando al final de esto, pero en generaciones el miedo atávico a hablar de ello, pero en tu caso tu padre sí hablaba, era tú que no escuchabas. Hablaba poco, contaba algunas anécdotas y hablaba, por ejemplo, del frío de Calamocha. Hay que recordar que fue el peor invierno de la península, que llegó a haber 22 bajo cero en Teruel, y que había días en que las tropas no combatían por el frío y por la ventisca de nieve. Hablaba de algunos episodios concretos, pero procuraba no hablar mucho porque se veía que les dolía. A toda la gente que fue a la guerra obligada, como mi padre con 18 años, o sea, casi un niño, volvió, si volvió o no volvió, o si volvió herida de muerte desde el punto de vista moral. Has mencionado ya el frío, que fue un contendiente más en esa guerra y sobre todo en esa batalla y en esa zona. Miren cómo lo recordaba en sus crónicas el periodista del New York Times, Herbert Matthews. Los ojos se nos llenaban constantemente de lágrimas por lo intenso del dolor. Los dedos de las manos se nos hinchaban y se nos dormían. Y de los pies desaparecía toda sensación que no fuera una frialdad glacial insoportable. Nos costaba respirar y no nos podíamos detener en ningún sitio para mirar por los prismáticos porque el viento nos zarandeaba.
que el viento había estado rugiendo a más de 80 kilómetros por hora durante los 4 largos días de la batalla, durante 2 de los cuales nevó con fuerza, mientras en el suelo todo se convertía en hielo. Todo se convertía en hielo. ¿Ese frío también fue la mejor expresión de la hostilidad con la que se puede definir esa guerra? Sí, en el caso concreto la batalla de Teruel fue así. Hay que tener en cuenta que en la batalla de Teruel combatieron 100.000 por cada bando, la mayoría jóvenes de 18 a 20 años. Era la edad que tenía tu padre más o menos, ¿no? 18 recién cumplidos. Y que murieron 40.000, y que de los 40.000 que murieron para conquistar una ciudad que tenía entonces 17.000 habitantes, que cambió de manos 2 veces, murieron 40.000, de los cuales se calcula que la mitad murieron por congelación y hubo muchísimos amputados, porque con 20 bajo cero ahora te quedas en casa o vas al bar, pero en una trinchera a las 5 de la mañana mojados, cuando iban a relevarlos, muchos ya se habían convertido en hielo, como recuerdan algunos de los combatientes. Tú ahí viviste, mientras hacías este recorrido, en primera persona los efectos del cambio climático, porque tú mencionas en más de una ocasión la bonanza de ese invierno en el que tú haces el recorrido. Claro, en realidad yo hice 2 viajes, uno de invierno a Teruel, que fue el primer viaje que hizo mi padre. Luego estuvieron un mes en Zaragoza descansando, decía él, y al mes les llevaron a la ofensiva Levante, a Castellón, a la Sierra Espadán y finalmente al Ebro, pero ahí ya no lo continuó. Y yo quise hacer los 2 viajes en la misma época que lo hicieron mi padre y sus compañeros, en vagones de ganado, como cuento en el libro, y tuve la mala suerte, o la buena suerte, no sé, que hizo un invierno de estos de cambio climático, y había en Calamocha, que había 20 bajo cero cuando ellos estaban allí, quemaban las puertas de las casas para calentarse, pues había 15 grados. Tú podías ir en mangas de camisa prácticamente. Podía ir en camisa como ahora, sí. A tu padre la guerra le pilla en el bando nacional y lucha con los sublevados con el bando nacional. ¿Esto le marcó de alguna manera ideológicamente? Sí, pero a la contra, yo creo, tampoco es que fuera muy... Mi padre sería lo que podríamos llamar ahora un demócrata cristiano en términos políticos. Sí. Mi padre, cuando empezó la guerra, tenía 16 años. Tenía 4 hermanos y 2 combatieron en cada bando. Por eso el primer capítulo... combatías donde te tocaba, donde unos por ideología, claro. 2 por ideología, o 3, y otros, como mi padre y un hermano, porque les tocó en zona nacional, zona de Franco, digamos. Pero digamos que la familia de mi padre fue una familia partida por la guerra. Porque, es decir, fracturó la guerra la familia. Claro, tenían la trinchera la familia. De hecho, yo cuento en el libro que esto le pasó a mucha gente, que años después, luego se llevaban muy bien todos los hermanos, salvo uno que nunca volvió y está en alguna cuneta o en alguna fosa. Lo curioso es que mi padre, pasado el tiempo, se enteró de que en la batalla de Teruel un hermano suyo estaba en las tropas de enfrente. Tenían la trinchera, la familia, y eso yo creo que les marcó a todos, los hermanos, pero como a muchísimas familias españolas. Por eso ignorar el peso de la guerra civil, no en términos ya históricos y políticos, sino morales, sobre la sociedad española de hoy, es un poco ingenuo, pienso yo. Esto me lleva a una dedicatoria que tú pones en el libro a los que pierden todas las guerras, porque es verdad que siempre en una guerra hay un bando que gana, pero al final es una derrota colectiva, ¿no? Antes de esa dedicatoria, por otra dedicatoria, que es a los que perdieron la guerra civil española de uno y otro bando. Porque al final los únicos que las ganan son los del bando que gana y a la vez los dirigentes de ese bando, los que tienen interés. Hubo alguien que dijo, y yo lo recuerdo en el libro, que las guerras son un lugar, un acontecimiento en el que luchan jóvenes que no se odian por culpa de viejos que se odian. Yo suscribo completamente, plenamente esa afirmación. Al final todos volvieron derrotados, toda la gente que tuvo que ir por obligación, y siempre esa herida planeó sobre la mayoría de la gente, salvo los muy fanáticos,
del bando vencedor, porque los del bando perdedor, aunque fueran fanáticos, perdieron la guerra. ¿Hay una parte de arrepentimiento de no haber escuchado más a tu padre? Bueno, escuchas a Saturnino, que te cuenta, Sí. que te cuenta cosas, que es la persona, con el hombre, el joven, que hace toda la guerra con tu padre. Es que hay un personaje en el libro fundamental, porque mi padre murió relativamente joven, con prácticamente la edad que yo tengo ahora, pero mi padre tenía un íntimo amigo con el que fue y volvió de la guerra, que era maestro de escuela como él, y ese hombre murió con 95 años, con lo cual le pude preguntar a él lo que no le pregunté a mi padre, y ahí reconstruí un poco el itinerario que ellos hicieron en la guerra y que yo hago en el libro, en el viaje. Más o menos, porque en la guerra la gente no va con el GPS y con un plano. Tienes que asaltar una trinchera y no saben la mayoría de las veces ni por dónde iban. Y bueno, pero eso nos pasa a todos, Sí. ¿no? Todos nos arrepentimos siempre de no haber escuchado más a los padres y a las madres. Es decir, de no haber intentado entenderles más, porque cuando somos jóvenes pensamos que la única vida interesante es la nuestra y cuando nos damos cuenta a veces ya es tarde. Se convierte también el libro en un viaje por esa España que va perdiendo habitantes, esa España de pueblos donde vive muy poca gente. Claro, comparándolo con el movimiento de tropas que había durante la guerra y que tú además lo contrapones muchas veces, ¿se pierde también en estos lugares la memoria? Es decir, la gente de estas localidades, a medida que van muriendo los que algo vieron de aquella guerra o algo le contaron, ¿desaparecen como escenario de la guerra? ¿La gente se olvida? La gente se va olvidando, la gente desaparece, salvo en algunos puntos como Zaragoza o Castellón, que ya son más grandes, pero van pasando las generaciones y la memoria se va convirtiendo en lo que una autora finlandesa llamó la posmemoria, el Inalikainen. La memoria es lo que recuerda a la gente que vivió los acontecimientos, la historia es lo que escriben los que no los vivieron pero lo estudian desde fuera y la posmemoria, es la memoria heredada por los hijos, por los nietos, etcétera. Se va diluyendo pero nunca desaparece del todo, porque es que al final, y eso explica un poco el sentido del libro, los paisajes guardan como una pátina, son como espejos que incorporan como un vaho las historias que sucedieron en ellos de manera, no la guerra, cualquier cosa. Cualquiera que sepa lo que sucedió en tal paisaje, en tal lugar, ve ese paisaje con otros ojos. La memoria es paisaje y el paisaje es memoria. Lo que pasa es que como en este país hemos tenido un problema con la memoria, o una parte del país ha tenido un problema de memoria, lo digo porque en otros países seguramente estos escenarios de la guerra estarían señalizados para que la gente los pudiera visitar. Tú mismo tienes problemas para encontrar trincheras que sabes que existen, porque además los vecinos del pueblo te dicen, sí, ahí en esa loma hay una trinchera, pero hay problemas incluso para encontrarlas. Bueno, ahora se va más o menos normalizando en ese sentido. Aquí la guerra durante décadas ha sido un tema tabú, que se hablaba poco en las casas, bajando la voz, y que como que tenemos, yo creo que como tenemos como mala conciencia colectiva, recordar es de mal gusto, cuando recordar es una de las potencias del alma que estudiábamos en los libros de religión cuando éramos chavales. Hay una diferencia entre el tratamiento de la historia reciente en países como Alemania, a eso me refería, a lo que sucede en España, por ejemplo, que en Teruel no se haya conseguido hacer un museo de la batalla de Teruel con material lo que supuso. Y el material que he recogido por algunas personas como Alfonso Casasola Garay, que me va a presentar mañana en Teruel el libro, es un historiador de allí, hay muchas dificultades para hacer determinadas cosas, y la memoria, es que despreciar la memoria o intentar ocultarla es absurdo, porque la memoria es como el agua, se abre siempre camino. Pues Julio Llamazares, El viaje de mi padre, publicado en Alfaguara. Muchísimas gracias por este relato, por este viaje, y muchísima suerte. Pues muchas gracias a ti y un placer volver como siempre, a verte. Exacto. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.